¿Qué harías si Dios te pidiera casarte con alguien que sabes que te traicionará? Imagina que Dios te llama, y su petición no es de gloria ni de victoria, sino de sacrificio y sufrimiento. Te pide amar a alguien cuyo corazón nunca será realmente tuyo, alguien que te hará pedazos una y otra vez. ¿Podrías aceptar esa misión? ¿Podrías soportar el peso de un amor que desafía la lógica y pone a prueba tu fe en cada instante? Esta es la historia de Oseas, un profeta que recibió una misión divina marcada por la traición y el dolor. Una historia que puede cambiar para siempre tu forma de ver el amor, la fe y el poder del perdón. Para entender la historia de Oseas, es necesario situarnos en el Israel de su época, un pueblo que había perdido su esencia, atrapado en la comodidad de una prosperidad que le costaría caro. Las riquezas y la abundancia que llenaban sus mercados y hogares escondían una realidad mucho más oscura. El pueblo, una vez devoto y firme en su relación con Dios, había reemplazado esa fidelidad con la adoración de ídolos. En cada rincón, surgían altares dedicados a deidades extranjeras, sin vida ni poder, representaciones mudas de las pasiones humanas. Esta idolatría no solo marcaba una traición espiritual, sino que también implicaba una traición cultural y moral. Israel estaba adoptando costumbres que una vez había condenado, alejándose de sus raíces y de la identidad que le dio Dios. La traición de Israel no era solo una desviación religiosa, sino una crisis que penetraba todos los aspectos de la vida. La justicia ya no se encontraba en las plazas y el sistema judicial favorecía a los ricos, olvidando a los necesitados. La compasión, tan valorada en los días de sus antepasados, se había convertido en un ideal distante, mientras la avaricia y el poder dictaban la conducta de líderes y ciudadanos por igual. El pacto con Dios se había desmoronado, transformándose en una rutina vacía, sacrificios ofrecidos sin sentido, ceremonias realizadas solo por cumplir, un espectáculo en el que las palabras y los gestos no significaban nada. En medio de este desmoronamiento, Dios, que había sido fiel a su pacto a lo largo de generaciones, miraba con dolor el camino que su pueblo había elegido. Sabía que, para una generación endurecida, las palabras y advertencias ya no eran suficientes. Decidió entonces que su mensaje sería más que un sermón, sería un testimonio viviente de lo que significa amar y perdonar a alguien que continuamente traiciona ese amor. Para esta tarea, eligió a Oseas, un hombre cuya devoción había sido constante, alguien capaz de entender el sacrificio y la obediencia. La misión de Oseas no sería solo hablar en nombre de Dios, sino vivir una experiencia de amor y dolor que reflejaría lo que Dios mismo experimentaba. Dios le pidió algo inimaginable, algo que pocos habrían soportado: unirse en matrimonio con Gomer, una mujer conocida por su inconstancia y por una vida marcada por la traición. Esta unión reflejaría la relación entre Dios e Israel, y Oseas, con su amor y paciencia, se convertiría en un símbolo viviente del amor incondicional de Dios. El mensaje que transmitiría no sería solo de juicio, sino también de redención. A través de su vida, Oseas demostraría que, aunque Israel había caído en una decadencia profunda, Dios no había dejado de amarlo y estaba dispuesto a rescatarlo. Así comenzó la misión de Oseas: ser un reflejo de un amor que no se rinde, incluso cuando parece que todo está perdido. Oseas era un hombre de profunda fe y obediencia, un profeta cuya vida estaba marcada por el servicio a Dios. Había dedicado sus días a escuchar la voz divina y a llevar al pueblo de Israel las palabras que Dios le encomendaba, tratando de guiar a sus compatriotas hacia el arrepentimiento y la rectitud. Pero cuando Dios le ordenó casarse con Gomer, una mujer cuya vida reflejaba los mismos caminos de infidelidad que él había advertido una y otra vez, sintió el peso de una misión que parecía desafiar toda lógica. ¿Cómo podría ser que Dios, quien condenaba la idolatría y la traición, le pidiera unir su vida a alguien que representaba lo mismo que él despreciaba? Esta petición lo sumió en una profunda confusión, enfrentándolo a un dilema espiritual y emocional que pondría a prueba su amor y su fe. Para Oseas, aceptar esta misión significaba enfrentarse a un dolor que sería constante, un dolor que pocos podían comprender. Sabía que este amor estaría lleno de traiciones y rechazos, y que su devoción probablemente nunca sería valorada. Sin embargo, Dios le había dejado claro que esta relación sería un reflejo de su propio amor hacia Israel, un amor que persistía incluso cuando su pueblo buscaba consuelo y protección en ídolos vacíos y alianzas humanas. Oseas tendría que soportar el dolor de ver a Gomer marcharse una y otra vez,
de verla buscar en otros lugares aquello que él le ofrecía sinceramente, de la misma manera en que Dios veía a Israel alejarse para adorar a dioses que nunca podrían responder. Este matrimonio no era solo un sacrificio personal, sino un acto de obediencia y fe absoluta, una entrega completa a la voluntad divina. Cada día junto a Gomer sería un recordatorio para Oseas de la fidelidad inquebrantable de Dios. Dios le había revelado que esta unión serviría como un testimonio vivo del amor que perdona, un amor que espera y sigue llamando incluso cuando el corazón de la otra persona está lejos. La misión de Oseas se volvía cada vez más clara. A través de su sufrimiento y perseverancia, demostraría al pueblo la fidelidad de Dios, un amor que no se rinde ni se apaga. Así, aceptando el dolor y la traición como parte de su vida, Oseas se convirtió en una lección viviente para Israel, un mensaje silencioso para todos aquellos que tuvieran la sensibilidad de escuchar. Para el pueblo, la vida de Oseas y su relación con Gomer serían una imagen que nunca podrían olvidar, un reflejo del amor divino que siempre está dispuesto a esperar. La historia de Oseas iba más allá de un simple matrimonio. Era la encarnación de una verdad que Israel necesitaba conocer, que el amor de Dios es persistente, que espera incluso cuando la traición parece definitiva. Y así, Oseas aceptó el llamado, dispuesto a sacrificarse en una misión que transformaría no solo su vida, sino también el entendimiento del amor y la redención para su nación. Oseas aceptó la misión de Dios con la determinación de quien está dispuesto a sacrificarlo todo, pero apenas iniciado su matrimonio con Gomer, se dio cuenta de que su amor sería puesto a prueba de formas que él no podía anticipar. Durante los primeros días juntos, Oseas intentó construir un hogar seguro y lleno de afecto, convencido de que su paciencia y dedicación podrían darle a Gomer la estabilidad que ella nunca había tenido. Sus esfuerzos eran sinceros, cada gesto, cada palabra estaba llena de esperanza. Veía en esta relación la oportunidad de crear un lazo real, pero también, en el fondo, comprendía que el cambio en Gomer solo sería posible si ella misma lo deseaba. La convivencia, sin embargo, pronto reveló las profundas heridas de Gomer, heridas que parecían no poder ser curadas por el amor de Oseas. A pesar de sus intentos por construir una vida juntos, Gomer mostraba una inquietud que la alejaba cada vez más del hogar. La libertad y la vida pasada, llenas de relaciones sin compromiso, seguían tirando de ella. Oseas comenzó a notar su resistencia a aceptar un amor genuino y estable, como si esta seguridad que él le ofrecía le resultara extraña e inalcanzable. La veía marcharse una y otra vez, sintiendo que cada ausencia era un doloroso recordatorio de que su amor podía no ser suficiente para llenar el vacío en el corazón de Gomer. Con el tiempo, nacieron los hijos de Oseas y Gomer, y cada uno llevaba un nombre que Dios había elegido como símbolo y advertencia para el pueblo de Israel. Su primer hijo, llamado Jezreel, fue un recordatorio de la violencia y el juicio que se cernía sobre la casa de Jehú. Al ver a su hijo crecer con este nombre, Oseas entendió que su misión iba más allá de lo personal. Era un mensaje directo para Israel sobre las consecuencias de alejarse de Dios. Luego llegó Lo-Ruama, una niña cuyo nombre significaba sin misericordia. Parecía ser una sentencia para un pueblo que estaba agotando la paciencia divina. Finalmente, nació Lo-Ami, que significaba sin mi pueblo, un nombre que rompía simbólicamente el pacto entre Dios e Israel. Estos nombres, cada uno más sombrío que el anterior, pesaban sobre el profeta, recordándole su misión cada día y la gravedad de su mensaje. Para Oseas, ver a sus hijos crecer con estos nombres era una carga constante, un recordatorio físico del dolor que Dios sentía ante la traición de su pueblo. Cada vez que pronunciaba sus nombres, sentía la distancia que Israel había puesto entre ellos y Dios, una distancia que él también experimentaba en su matrimonio. A medida que sus hijos crecían, Oseas veía en ellos la representación tangible de su misión, y esto le daba la fuerza para seguir adelante, aunque el sufrimiento fuera cada vez más profundo. La relación con Gomer, mientras tanto, continuaba siendo una batalla de dolor e incertidumbre. Cada vez que ella se iba, Oseas quedaba solo, con la duda y la angustia como sus únicas compañeras. Sabía que cada partida era un reflejo de la infidelidad de Israel hacia Dios, y cada regreso una oportunidad de perdón que Dios le pedía ofrecer, aunque su corazón ya estuviera desgarrado. Con cada regreso de Gomer, Oseas se encontraba en una encrucijada entre el deseo de retenerla y el dolor de saber que probablemente volvería a marcharse. Sin embargo, la recibía siempre, con la esperanza renovada de que un día ella vería el valor de su amor. Para los israelitas, la vida de Oseas se convirtió en un mensaje vivo. Ellos observaban cómo él soportaba la traición y el desprecio sin dejar de amar, y en su sacrificio veían
eran un reflejo del amor de Dios hacia ellos. Cada acto de perdón de Oseas era una advertencia para quienes miraban desde lejos y también una demostración de que, a pesar de todo, el amor de Dios persistía. Era un amor que no se quebrantaba ante la infidelidad, sino que, como el de Oseas, resistía una y otra vez, siempre dispuesto a dar otra oportunidad. Con cada traición de Gomer, la tensión aumentaba en la vida de Oseas. Sabía que sus acciones eran observadas y que cada sacrificio que hacía tenía un propósito más grande, pero, en su soledad, también se preguntaba cuánto más podría soportar. ¿Sería capaz de continuar amando a alguien cuyo corazón parecía irremediablemente lejos de él? Cada noche de espera, cada mirada al horizonte esperando su regreso, era una prueba que lo llevaba al límite de su resistencia emocional. Pero Oseas continuaba en su misión, perseverando con un amor que, aunque herido, seguía vivo. El amor de Oseas era, a los ojos de su pueblo, una prueba de que el perdón divino está disponible para aquellos que deciden regresar, sin importar cuántas veces hayan caído. Y mientras Oseas continuaba en su misión, día tras día, su historia se convirtió en una enseñanza viva sobre el verdadero significado del amor y la paciencia. En sus sacrificios, Israel encontraba la oportunidad de entender el mensaje de Dios y de acercarse a él, dándose cuenta de que la redención siempre estaba a su alcance, aunque requiriera un sacrificio que pocos estarían dispuestos a hacer. Porque, para Oseas, cada acto de perdón era una nueva lección de amor, y cada sacrificio una nueva oportunidad para que Israel comprendiera la naturaleza del amor divino. Al observar la historia de Oseas y Gomer, descubrimos algo que va mucho más allá de una relación rota o de infidelidades. En cada acto de amor y perdón de Oseas, vemos una imagen del amor incondicional de Dios hacia su pueblo. Es un amor que desafía toda lógica humana, un amor que espera, que no se rinde a pesar de las traiciones. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, mostrándonos que cada uno de nosotros puede verse reflejado tanto en la fidelidad de Oseas como en la inconstancia de Gomer. Al igual que Gomer, a veces buscamos respuestas y consuelo en lugares equivocados, mientras que Dios, como Oseas, nos espera con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarnos sin importar cuántas veces hayamos fallado. Pero esta historia es más que amor y paciencia, es también un llamado al arrepentimiento, a examinar nuestras vidas y nuestra fidelidad hacia Dios. Cada acto de perdón que Oseas le ofrece a Gomer es una oportunidad para que ella reflexione y cambie, de la misma manera que el amor de Dios nos impulsa a transformarnos y a vivir en una relación sincera y comprometida. Además, Oseas nos enseña sobre el valor del compromiso y la fuerza que requiere el verdadero perdón. Nos desafía a preguntarnos si podemos ser fieles, perdonar y dar nuevas oportunidades, incluso cuando las circunstancias son adversas. Perdonar no es debilidad, sino una fuerza inmensa que elige el amor por encima del dolor. En este perdón, encontramos paz y sanación, liberando tanto a quien nos hiere como a nosotros mismos. Finalmente, la historia de Oseas y Gomer nos recuerda el poder de la gracia, esa gracia inmerecida que Dios nos ofrece una y otra vez. Oseas, al perdonar y recibir a Gomer, nos muestra que el amor de Dios es inquebrantable, que siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Nos invita a aceptar la gracia que Dios nos da sin condiciones, recordándonos que su amor no depende de nuestros aciertos o errores. En resumen, esta historia nos invita a vivir con más intencionalidad, a buscar una relación sincera con Dios y a reflejar en nuestras vidas el amor y el perdón que Él nos ofrece. Porque al final, la historia de Oseas y Gomer no es solo de dolor y traición, sino una historia de amor, redención y esperanza. Nos recuerda que el verdadero amor, el amor de Dios, nunca se rinde. Después de múltiples traiciones, el ciclo de esperanza y desilusión en la vida de Oseas y Gomer parecía haber llegado a su fin. Oseas, aunque aún lleno de amor, había sido desgarrado por cada abandono, por cada vez que Gomer prefería el camino de la autodestrucción. Su último adiós la llevó a un lugar oscuro, un abismo en el que su propia libertad estaba a la venta. Sola, sin valor en sus propios ojos, Gomer se encontraba atrapada en las sombras de sus elecciones. Pero en ese momento, cuando ya no había esperanza, Oseas hizo lo impensable. Movido por un amor inquebrantable, acudió a buscarla. A pesar del dolor y la humillación, Oseas pagó el precio para traerla de vuelta, mostrándole que ningún costo era demasiado alto por su redención. Este acto no solo era un símbolo de perdón, sino una declaración de que el amor verdadero cruza las barreras más imposibles y da vida incluso cuando todo parece perdido. Al encontrarse frente a él, Gomer vio en los ojos de Oseas un amor que no había comprendido antes, un amor que no le reprochaba sus errores, sino que le ofrecía una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Este regreso no fue solo una reconciliación, fue una restauración. Para Oseas, rescatar a Gomer fue el acto culminante de su misión, un reflejo de la gracia divina y la promesa de Dios de recibir
seguirnos sin importar cuán bajo hayamos caído. En los brazos de Oseas, Gomer encontró no solo el perdón, sino el comienzo de una transformación. Comprendió que el amor verdadero no exige, sino que da libertad, que no solo perdona, sino que sana. A partir de este momento, Oseas y Gomer se convirtieron en un mensaje vivo de redención, una muestra de que el amor puede reconstruir y sanar aún lo más roto. El camino de sanación de Gomer no fue inmediato, sino un proceso de paciencia y crecimiento que Oseas estuvo dispuesto a acompañar. En su amor inquebrantable, ella encontró un hogar, un lugar de perdón y un amor que la elegía una y otra vez. Y así, esta historia de restauración se convirtió en un testimonio eterno del poder del amor y la misericordia de Dios. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el amor y el poder del perdón, te invito a ver nuestro siguiente video sobre la vida del apóstol Pablo, un hombre transformado por el poder de Dios. Descubre cómo su historia también puede inspirarnos hoy.